Hola a todos, mi nombre es Rubén López, soy el editor internacional del diario Portafolio y bienvenidos a esta nueva edición de Conexiones Portafolio. Hoy está con nosotros Vinicius Piñeiro, él es el director regional de la Organización Internacional del Trabajo para Latinoamérica. Buenos días. Sí, buenos días, Rubén. Buenos días a todos del portafolio. Gracias por la invitación. No, muchas gracias a ti por estar con nosotros. Entonces, bueno, un poco en esta pandemia del coronavirus nos ha traído, creo que ha tomado a todos los países un poco desprevenidos, pues en todo sentido, desde la economía, el empleo y demás. Y precisamente creo que sí hay un tema que está preocupando a una gran cantidad de gente, es el desempleo. Entonces, quería comenzar si pudiéramos empezar hablando precisamente de un panorama a lo mejor general de qué tanto puede ser, se está hablando de una recesión histórica en Latinoamérica, unas consecuencias catastróficas también para la región, el tema de empleo. Entonces le quería preguntar lo primero, pues, ¿qué puede esperar es Latinoamérica en el tema del desempleo para este año? Exactamente, Rubén. Esa es una crisis sin precedentes, ¿no? en la región. Una región que ya venía con un bajo nivel de crecimiento económico, ¿no? Y habíamos previsto algo como 1,8% de crecimiento este año. Ya veníamos de una recuperación lenta desde la crisis de 2008. Y la verdad es que no estábamos preparados, ¿no? para esta nueva crisis que empieza en el área sanitaria, en el área de salud, pero que tiene repercusiones enormes, ¿no? Desde el punto de vista del crecimiento Sí. económico y del empleo, ¿no? La CEPAL y el Fondo Monetario prevén que la región tendrá un crecimiento de menos 5,3, 5,1, menos 5,3%, y con una perspectiva de revisión a la baja, ¿no? Y eso significaría un aumento del nivel de desempleo para algo como 11,1%, ¿no? Que serían 18 millones de personas a más desempleadas en la región, ¿no? Entonces es como si fuera una catástrofe, ¿no? En el mundo del trabajo. Hemos estimado que las políticas de aislamiento, los lockdowns, ¿no? Sí. Ya han generado una pérdida de horas de trabajo de como el 12%, lo que significa la eliminación de como que 30 millones de puestos de trabajo en la región, ¿no? Y claro que eso tiene consecuencias en términos de ingreso, en términos del número de personas que van para abajo de la línea de pobreza, incluso de destrucción del tejido Claro. social, disminución de clase media, y todo eso va a requerir respuestas bastante importantes para los gobiernos. Ok, bueno, un poco en el resto del mundo estamos viendo, pues obviamente unas cifras increíbles, pues en Estados Unidos, casi 20%, 25% incluso que está mencionando, ayer comentaba Goldman Sachs que se podría llegar ahí, pues son 36 millones de empleos perdidos, en Europa pues también. Y de alguna manera, pues estas cifras que me comentas no parecen tan catastróficas, ¿no? En Latinoamérica, de alguna manera, no se estaría bordeando este 20% que temen otras economías. Entonces, ¿qué tanto podría variar o qué podría provocar que realmente el desempleo en Latinoamérica, a lo mejor una segunda ola de contagios quizá, o qué podría suponer precisamente que ese desempleo pudiera ser mayor y si lo contemplan? No, el tema es, para comparando las cifras absolutas, puede ser que en algunos países se queden pequeños, ¿no? Pero en términos relativos, el resultado es bastante importante, ¿no? Y uno tiene que tener en cuenta que, al contrario de lo que pasó en Europa y en su medida en los Estados Unidos, la cobertura de los sistemas de seguro de desempleo en la región no es muy importante, ¿no? Como es. Acá se dice, en los Estados Unidos se dice 20 millones de personas, 20% de desempleo, pero gran parte, y esos datos son los datos de acceso al seguro de desempleo, ¿no? Que ha sido uno de los principales amortecedores, ¿no? de la crisis en Estados Unidos, así como fue también la crisis de 2008. En Europa,
en muchos casos, bueno, no hubo demisiones, pero hubo como licencias temporarias, ¿no? Por regímenes de retención de empleo. Entonces, la gente permanecía en la nómina y quizás con alguna reducción temporal del salario, de manera que en el momento que se reactivara la economía, regresaban al trabajo, ¿no? Entonces, los niveles de desempleo no subieron tanto en Europa porque hubo estos acuerdos colectivos que preservaron el empleo y ahí permite también una reactivación económica más rápida en su momento. En los Estados Unidos, menos. En su medida también hubo algún tipo de retención en algunos casos, licencias, o sea, excedencias, etc. Pero la gran política de preservación del ingreso ha sido el seguro de desempleo, ¿eh? Por eso también ha explotado. En el caso latinoamericano, en nuestro caso, lo que pasa es que el nivel de informalidad es una restricción, es una barrera muy grande a las políticas de contención del virus, de la pandemia, y también de reactivación económica o de mantenimiento de ingresos, ¿no? Porque, por un lado, si uno mira las políticas que estuvieron eh, implementadas, que combinan el aislamiento, ¿no? Sí, Las políticas de estímulo fiscal y monetario, y tercero, un aumento de la capacidad del sistema de salud en términos de camas y respuesta también en términos de prevención, ¿no? En América Latina, primero que es muy difícil hacer el lockdown completo, ¿no? El aislamiento completo, claro. porque simplemente la gente no tiene dónde irse y en algunos casos significa elegir entre el hambre y el virus, ¿no? Porque no hay una red de ingreso, no, o una gordura en términos de ahorros para que se mantenga eh, por periodos muy largos, ¿no? Más que de semanas, ¿no? En aislamiento. Entonces, lo que vemos, por ejemplo, en Perú, ¿no? Ha sido un país que los Ujú. más draconianos en términos de toque de queda y de políticas de aislamiento. En su momento, 250.000 personas están saliendo de Lima para regresar a sus pueblos, ¿no? Porque no tienen dónde quedarse, ¿no? Simplemente Claro. porque no pueden sobrevivir. Y por otro lado también las políticas que se han pensado de respuesta a la crisis de preservación de ingresos llegan con dificultad a los informales, ¿no? Así que, y el tercer componente es que los sistemas de salud no están preparados, ¿no? Son muy débiles. En algunos casos, por ser políticas de seguro, cubren apenas grupos de ingreso más alto. Así que, y la capacidad de respuesta es muy lenta, ¿no? Ujú. Así que vamos a tener cifras de mortalidad y de infección muy semejantes a Europa y Estados Unidos en las próximas semanas y no estamos tan preparados como ellos estaban para eso. En ese sentido, el desastre puede ser más grande. Mm, ok. Bueno, precisamente ustedes hace unos días sacaban una estadística de que hablaba que precisamente el 90% de los informales en la región pues están como en este riesgo de caer en la pobreza, ¿no? Eso es prácticamente todos. Entonces, un poco, obviamente, ¿qué se puede hacer o qué se ha visto en los países en cuanto a estos informales y cuál puede ser el golpe para ellos una vez que se tiene en cuenta, obviamente, que son los más vulnerables en esta crisis? No, exactamente, Rubén. Imagínense que ayer mismo, ¿no? Hicieron unas pruebas rápidas en un mercado de frutas en Ujú. Lima, que como te mencioné, es el país que adoptaron medidas más fuertes, ¿no? Sí, Y llegaron a la conclusión que el 80% de los vendedores están contaminados. Temía los anticuerpos, ¿no? Imagínate que es eso, ¿no? O sea, un ambiente que de lockdown, que un sitio específico esté en todo, casi 80% esté contaminado. Así que la velocidad de contagio, en especial en estructuras físicas que no se permite el aislamiento, es muy rápida, ¿no? Y así que y eso va a impactar muy fuertemente los trabajadores informales, en especial los que no tienen estructuras adecuadas, y también los países que no tienen mecanismos de reemplazo de ingreso. En muchos casos, como te mencioné, el seguro de desempleo, cobertura muy pequeña y para los formales. En otros casos hay como pensiones, abonos, pero uno no sabe cómo llegar a las poblaciones, porque no claro. tiene registros de quiénes son los más pobres.
Así que les sale difícil, ¿no? Pues saber, bueno, hacer un abono para la complementación, pero ¿dónde lo pagamos? Aquí cuenta bancaria, que las personas no es que van a hacer colas en frente al ministerio para recibir la pensión, porque eso sería peor. Entonces hay problemas logísticos que tienen que ver con cómo se distribuyen esos apoyos, ¿no? Y eso es fatal, ¿no? Hay dos formas, ¿no? Yo creo que lo primero es el tema de la salud y seguridad de trabajo, incluso en el sector informal, Ok. que sería fundamental, ¿no? La verdad es que si utiliza los materiales de protección que son adecuados, se puede minimizar el riesgo de contagio. No estoy diciendo que va a eliminarse totalmente, ¿no? Pero si se toman medidas en términos de distanciamiento, de utilización de los materiales de prevención, de las mascarillas, de limpieza, y se les ofrezca la infraestructura para que se laven las manos. Eso sí puede contribuir a minimizar el riesgo de contagio, ¿no? Y también, por otro lado, es importante, en el caso que hay un aislamiento completo, que se pueda identificar las personas, ¿no?, que están ahí, que se pueda crear mecanismos de transferencias de ingreso, de cash transfers, de recursos, que sean inmediatos, ¿no?, que pueda compensar la eventual pérdida de ingreso. Entonces, la combinación de dos cosas, transferencia de ingreso con salud y seguridad de trabajo, son los pilares de respuesta a Ok. estas. Ok, bueno, un tema que también ha estado muy presente en varios pues, discusiones y debates en Latinoamérica ha sido todo el tema bueno, estamos en una pandemia sanitaria, pero todo este tema de desempleo, todo este tema de contracción económica al final puede generar también, pues, lo que se ha alertado de una pandemia pues, de hambre, una pandemia de pobreza, ya se está viendo pues estos datos. Ayer la CEPAL publicaba unos datos, pues, un escenario bastante negativo de casi 36% de pobreza en Latinoamérica en promedio. Entonces, ¿cómo ve usted estos riesgos de que realmente la pandemia no pueda ser solo de salud, sino también de pobreza, desempleo, hambre? No, yo estoy seguro, ¿eh? La verdad es que si la pandemia empezó a nivel sanitario y de salud y que seguramente va a infectar a muchos, va a matar a muchos, Sí, desafortunadamente, la parte económico-social nos va a afectar a todos, ¿no? Claro, y afectar a algunos más que otros, ¿no? Si una cara que es muy nefasta de esta pandemia es la cara de la desigualdad. No en el sentido del virus, porque el virus no, ujú, sí, no le pide, a cualquiera. no diferencia por ingreso, pero en el sentido de la protección, la preservación al contagio, ¿no? Eh, imagínense ustedes que, por ejemplo, en Brasil, los primeros casos que vino, es una familia de ingresos más elevados que ha pasado vacaciones en Italia, regresa a su apartamento en Río de Janeiro. Ahí, bueno, se hace los testes, está bien, no, se identifica que están con virus, y cuando se toman las providencias, tienen acceso a las camas y todo. Se controla la situación, se aísla la situación en el barrio más, que es más de ricos, ¿no?, de más Sí, ingresos de dinero, pero la empleada doméstica que estaba trabajando ahí también es contagiada. Y de esta matriz, de este virus, o sea, tú ves por la línea de bus que tomaba ella, tú puedes hacer el traseo de todos claro. los que fueron infectados, que son miles de personas que estaban en el mismo bus y que fueron que se los transferidos de forma legal. Si por un lado la familia de 4 o 5 que está en Italia ahí se contuvo, las comunidades que, que, porque pasaba el bus que tomaba esta empleada doméstica, ahí fueron miles de contagios. Así que, claro que ahí tampoco había las respuestas en términos de políticas, de mecanismos de cuarentena o Claro. de ingresos o de respuestas sanitarias, ¿no? Entonces, el elemento de la desigualdad es muy fuerte, ¿no? Entonces, eso se refiere también a los que están preservando sus empleos o los que pueden hacer teletrabajo, ¿no?, que es una parcela muy pequeña de Ujú, la población. Y las escuelas cerradas, los que pueden seguir teniendo clases son los que tienen acceso también al mundo digital. Y ahí, bueno, nuevamente los más pobres no pueden hacerlo. Entonces, la verdad es que es mucho más, o sea, la cuestión del impacto socioeconómico ya está claro.
más allá del sanitario. Pero más allá de eso, no se trata solamente de destrucción de empleos, de ingresos, pero de capital humano, ¿no? Porque en el momento que el niño pierde la clase, o sea, que se pierde 2, 3 meses de clase, o que hay un aumento también de la deserción escolar por cuenta de eso, y ahí porque la gente tiene que apoyar a sus padres, con un aumento de trabajo infantil que es eminente en algunos casos, ahí tenemos una destrucción de capital humano a corto plazo, y eso es también lo que es más costoso. Ok, bueno, antes de pasar a otros temas, me gustaría profundizar algo que comentaste antes en la pregunta anterior, que era precisamente como esta debilidad de los sistemas de alguna manera de protección social de Latinoamérica frente a, pues, a lo mejor los que tienen otros países de Europa y demás. Entonces, le quería preguntar en concreto, pues, qué tanto daño puede hacer o qué tanto pues es la afectación que Latinoamérica puede sentir dado que los países no tienen de alguna manera esos mecanismos para proteger a la población como otros países sí tienen. Mira, Rubén, si hay una lección que es muy clara de esta pandemia, es que el costo de no invertir en salud es mucho más alto que los Ujú, costos de la no intervención, ¿no? O sea, si tuviéramos un sistema de protección social universal, ¿no? De salud, por un lado, que le permita, o sea, atender a la población o tomar medidas preventivas, y también de pensiones o de transferencias monetarias que llegaran a los informales. Si hubiéramos eso ya consolidado en la región, los costos de la pandemia serían mucho menores, así, exponencialmente menores, ¿no? Y eso está muy claro, ¿no? Si es que tenemos una lección de esta pandemia, es que para nos prevenirnos para la próxima pandemia, cuando salgamos de esa, es fundamental que estén instalados sistemas universales, ¿no? de salud, de protección social, ¿no? Porque como te mencioné, el virus no distingue entre beneficiarios, ¿no? Y el hecho que uno esté desprotegido compromete toda la seguridad de los claro. demás. Así que eso es fundamental, ¿no? Que la prioridad máxima en el mundo post-pandemia sea el fortalecimiento de la protección social, la protección social universal para todos. Ok, bueno, un tema que hoy en día está obviamente muy en línea con las expectativas a futuro también y esta pospandemia es tanto en el punto de vista económico, pues espera que este año haya esta reducción fuerte y el año que viene hubiera una recuperación fuerte. Y algunos países como Estados Unidos y el gobierno de ese país pues le apuestan a eso, ¿no? Como una caída fuerte de las tasas de desempleo, pues un alza de las tasas de desempleo, mejor dicho, y de alguna manera que el año que viene, pues con esta recuperación, se lograran reincorporar todos estos trabajadores al sistema. Entonces yo le quería preguntar cómo podemos esperar esta recuperación en cuanto al desempleo y qué tanto puede el año que viene compensar las pérdidas que se generen en esto. Mira, el escenario más optimista, ¿no? Que se puede tener es justamente de esta recesión profunda y recuperación rápida, ¿no? Que es del V, ¿no? De la V corta, ¿no? Ujú. En que en la región se prevé 5,3 de recesión, de decrecimiento, eh, y después se recuperaría rápidamente a partir del último trimestre de ese año, ya una vez que esté controlado. Pero es una visión, una posición que es muy optimista, ¿no? Porque la verdad es que nadie todavía tiene con un grado de certidumbre razonable eh, una proyección de lo que va a pasar con respecto al control de la pandemia, ¿no? Claro. En especial a una eventual segunda ola, ¿no? Como comentaste, ¿no? O sea, la Ujú. verdad es las políticas de reclusión, y eso en los países más, en Europa, en Asia, en Estados Unidos en su medida, han surtido efectos. Y en América Latina ni tanto. En algunos países sí, pero en otros ni tanto. Eh, pero el problema es que lo que va a pasar después, ¿no? Y para ese escenario más optimista, es importante también mencionar que la recuperación rápida depende del mantenimiento del tejido productivo social. Ujú. Claro. O sea, si en el momento que entramos en cuarentena, se
se rompe el vínculo de empleo, se pasa de desempleo, y ahí hay una quiebra del tejido productivo. Por eso que en la OIT decimos que como respuesta emergencial, la prioridad es mantener el empleo, o sea, por regímenes de retención del empleo, mantener el ingreso, que es seguir pagando prestaciones monetarias, hacer con que la gente siga comprando y siga manteniendo la economía funcionando, y mantener las empresas, ¿no? Porque si una empresa no puede sobrevivir por un mes sin un flujo de caja, es fundamental que tenga garantías de impuestos y todo. Entonces, es la clave para que cuando se termine o cuando se controle parcialmente la pandemia, se pueda recuperar rápidamente. Porque si este tejido es rompido de alguna forma, ahí eso tarda mucho más tiempo, ¿no? Para recuperarse. Que fue el caso de la crisis de 2008. En la crisis de 2008 hubo una ruptura brutal, ¿no? Del empleo de empresas de ingreso. Claro. Tardamos como 10 años para recuperar los niveles de empleo antes de la crisis. Esta crisis de ahora, como es generada por un producto externo, que no es algo que se interna a la máquina productiva, a la máquina capitalista, ¿no? Es como si fuera un huracán, ¿no? Como si fuera un desastre natural. Podría tener esa perspectiva, ¿no? Que se recuperara rápidamente desde que el tejido productivo sea preservado. Por eso es importante esos tres elementos, ¿no? De que preservar el empleo, las empresas, los ingresos. Y además, tú mencionaste también sobre los impactos sobre la economía informal, el aumento del nivel de pobreza, que puede generar problemas políticos, de instabilidad política en la región, Okay. similares o peores a los que vimos al final del año pasado en muchos países, ¿no? Con los estallidos sociales. Porque una cosa es que uno haya perdido su empleo o su ingreso, ¿no? Otra cosa es que haya perdido su empleo, su ingreso, su madre, ¿no? O su hijo, ¿no? Claro. por la pandemia, ¿no? Entonces, eso tiene un poder de fomentar la ansiedad y los problemas, es un poder casi incendiario, ¿no? Que puede fomentar inestabilidad social y política, ¿no? Y eso podemos experimentar aquí en los próximos meses, ¿no? Caso no se controle. Por eso es fundamental en este proceso involucrar un otro elemento que es el diálogo, ¿no? Tener la cultura del diálogo social, en especial trabajadores y empleadores, que estén presentes en esta reconstrucción del mundo post-COVID, ¿no? Porque eso le dará legitimidad política y sostenibilidad política al proceso de largo plazo. Ok. Bueno, antes de pasar a la siguiente, un pequeño apunte pues, respuesta a su respuesta anterior. Comentaba que ese precisamente era como el panorama más positivo en el que la recuperación fuera rápida y has puesto el ejemplo de que se tardó casi 10 años en recuperar de la anterior crisis. ¿Cuánto podría pues, generar o cuánto se podría tardar esta recuperación en caso de que el panorama, pues obviamente no sea tan, tan positivo? Eh, Mira, no sé qué pasó, pero te perdí un poco acá en la cámara, pero ¿tú me ves? Sí, sí, sí. Es que te perdí bueno, regresando. Ayer mismo la cientista jefa de la Organización Mundial de Salud dijo que hasta que se normalice la situación, hasta que se encuentre la vacina y esta Sí. vacina sea disponible de forma generalizada, podrían ser 4 o 5 años, ¿no? Así que estaríamos en un periodo de nueva normalidad en este periodo hasta que, bueno, ¿qué puede pasar? Yo creo que una de las claves para el regreso al trabajo y un contexto de incertidumbre con respecto a la vacina, que esa sí será la vacuna, ¿no? Que será la solución definitiva, está justamente en las medidas de salud y seguridad del trabajo que se puede adoptar para minimizar el contagio, ¿no? So, Ujú. dependiendo de la efectividad de esas políticas, se podría regresar a una normalidad, una nueva normalidad ya hacia el fin de este año e inicio del próximo. Pero el regreso a los niveles que teníamos, ¿no? de estímulo de crecimiento económico, eh, eh, eso depende justamente de que se encuentre una salida con respecto a la vacina. Ok. Bueno, un tema que también, aparte de los informales, se ha estado hablando mucho
de precisamente que otros de los segmentos que más riesgo corren, pues precisamente en Latinoamérica son las mujeres y los jóvenes. Entonces, yo le quería preguntar un poco, teniendo en cuenta la cifra de desempleo que me comentaba general de Latinoamérica, ¿cuál es el panorama y cuáles son las cifras que podríamos ver de desempleo en estos dos casos? Desafortunadamente no tenemos las cifras desagregadas por mujeres y jóvenes, pero lo que puedo decir con respecto a las mujeres. Lo primero es que ellas están subrepresentadas en sectores que están más vulnerables a los riesgos de contagio. Ahí me refiero a los sectores de cuidados, a la economía de cuidado, en especial los profesionales de salud, que están en las líneas de frente, ¿no?, del combate a la pandemia. Así que es importante reconocer esta contribución, ¿no?, con respecto que va a significar un aumento del contagio, la exposición al virus por parte de las mujeres que están en esta línea de frente de la atención a la salud de profesionales de salud. El segundo punto es que también uno de los sectores más afectados por la crisis son los otros servicios, ¿no? Los servicios que requieren interacción, sea el servicio de hotelería, los restaurantes, el turismo, que son sectores que también hay una predominancia de trabajo en femenino muy grande. Así que hay un riesgo de desempleo más acentuado para las mujeres con respecto a este tema. El tercer punto es que ya tenemos señales de que las políticas de aislamiento han significado un aumento de la violencia contra la mujer. Entonces ya hemos recibido varias quejas y eso con base en las propias denuncias que nos llegan de países de que es importante aumentar los esfuerzos de protección a la mujer, en particular en el contexto de la violencia doméstica. ¿Okay? Bueno, con respecto a los jóvenes, al mismo tiempo que es verdad que hay problemas tanto en la parte de educación, porque sí, en muchos casos se han disminuido, entonces el acceso al mundo digital ha sido problemático en la parte de continuación de la educación a distancia. Por otro lado, también hay oportunidades, ¿no?, que se generan, en especial en el mundo digital, ¿no?, para que varias profesiones o bueno, vimos casos de, por ejemplo, de vendedores en las playas que han empezado a hacer delivery, ¿no?, servicios de entrega, y con eso incluso aumentado su nivel de negocios, ¿no? Entonces, uno tiene que estar pendiente también a oportunidades que puedan aparecer, ¿no?, en este momento de crisis, ¿no? O sea, antes, bueno, son casos aislados, pero seguramente la creatividad y el espíritu emprendedor en esos momentos son vitales para la sobrevivencia, no solamente física, pero también de los negocios. Ok. Bueno, quería parar un poco para hablar de Colombia de manera específica. Pues, es uno de los países que venía creciendo mejor, entonces, frente a otros de Latinoamérica. Entonces, al principio se pensaba que a lo mejor, pues, ese mayor dinamismo, pues, le iba a permitir que el golpe no fuera tan fuerte. Pero bueno, las cifras han ido empeorando, las previsiones han ido empeorando y también, pues, se espera un impacto grande. Entonces, ¿qué ven ustedes en cuanto a la situación de Colombia y a cómo le puede ir este año? Bueno, en Colombia, claro que nos preocupa un par de cosas, ¿no? Por supuesto, era un país que tenía un crecimiento económico destacado, ¿no?, con respecto a los vecinos, pero la pandemia, si por un lado la pandemia puede ser controlada en su momento entre países, o eh, el aspecto económico, la crisis económica nos afecta a todos, ¿no? Eso es fatal, ¿no? Si me permite, por ejemplo, un caso clásico es el caso de Suecia, ¿no? Que en Suecia han decidido mantener en operación Ujú. los comercios, o sea, no han adoptado políticas de aislamiento muy radical, o sea, aparte del aislamiento que ya lo hacen la población por sí mismo, ¿no? El gobierno ha decidido dejarlo más abierto, pero igualmente ha sido afectada, se prevé un
un decrecimiento del 6,6% del PIB, porque la economía sueca está integrada. Entonces, por más que uno adopte políticas bien sucedidas de control de la pandemia a nivel interno, el efecto de la pandemia a nivel internacional, en términos de precios de commodities, de cadena de suministro, termina por afectar la economía del país. Estamos todos conectados hacia el contagio por intermedio de comercio y por las cadenas de suministro y por la interdependencia de la economía global es el mismo, incluso también por acceso al sistema financiero, que está cada vez más difícil. Entonces es un punto, ¿no? Entonces no basta que un país esté aislado haciendo buenas prácticas, buenas políticas económicas de control de la pandemia, si el resto del mundo está mal, porque ahí nos vamos todos en esa dirección. En el caso de Colombia, nos preocupa también el tema de la estabilidad política. Yo creo que es algo que estamos muy pendientes después de un proceso de construcción de paz que fue un proceso largo. Se puede ser amenazado por algún tipo de instabilidad social generada por la dinámica de la pandemia. Y también, claro, el tema de los migrantes y refugiados venezolanos, ¿no?, que están regresando a su país, ¿no?, y qué tipos de problemas se puede generar con respecto a eso. Entonces, estamos pendientes de los temas que son importantes. Ok. Bueno, la última ya la que le quería preguntar de manera rápida. En estas semanas se han hablado mucho de, bueno, el impacto que podría tener en el mundo, pues todo el tema del desempleo, pues al principio se hablaba de 25 millones de personas que perderían su empleo, luego esto ha crecido a, pues se ha hablado más de 300, luego se habló de la mitad de la población mundial en riesgo. Entonces, ¿cuál es la situación realmente de riesgo en cuanto al empleo mundial que ven? No, sí, sí, sí. En términos de impacto internacional, claro, que lo OIT a revisar sus cifras a cada semana, ¿no? Así que Ujú. tenemos una exposición muy grande, así como en la región en términos de horas perdidas y aumento de desempleo, pero eso solamente es la punta del iceberg, pero no es solamente el desempleo que interesa, ¿no? Claro. Interesa también cómo eso va a impactar el nivel de ingreso. Y por eso hemos eh, estimulado a los países a adoptar políticas que, por un lado, consideren, ¿no?, el tema del empleo y protección social como clave en los paquetes de estímulo. En segundo lugar, que adopte políticas de preservación de las empresas, empleos y de los ingresos, ¿no?, de transferencias, políticas de apoyo a las micro y pequeñas empresas, políticas eh, de preservación y retención del empleo. Y por otro lado, que se adopten medidas de protección al trabajo, ¿no?, como por ejemplo las políticas de salud y seguridad de trabajo, que tiene que ser el Sí. mundo del trabajo, como lo vemos ahora, será totalmente distinto, ¿no?, cuando regresemos a la oficina. Y eso es fundamental, que estén presentes todos los dispositivos de salud y de prevención que sean necesarios, combinados con otras políticas, como por ejemplo de no discriminación, ¿no? Eso, ¿qué pasa si las personas está infectada, ¿no?, cómo lo van a tratar los demás? Y también qué tipos de atención esta persona va a tener, o qué tipos de auxilios, ¿no? Y hay muchos países que están preguntando, ¿no? Por ejemplo, si Ujú. el funcionario está en cuarentena, si el trabajador está, ¿quién lo va a pagar? Si el Estado, si la empresa. Entonces hay mucho que hacer en términos de regulación con respecto normativa, ¿no?, con respecto a eso. Y mismo el teletrabajo, ¿no?, que es una figura que no está prevista en muchas legislaciones y que es necesario que se adecue, porque en muchos casos el teletrabajo puede ser que sea la norma y el trabajo presencial la excepción, pero hay uno tiene que estar bastante, tener bastante claro los contratos entre trabajadores y empleadores, lo que se espera, qué tipos de horas de trabajo, qué tipos de mecanismos de equilibrio entre trabajo y familia, Ok. y también asistencia psicosocial, unas importantes ahí que hay que mirar mucho cuidado el tema de la salud mental, ¿no? Así que todo eso requiere una nueva normativa, ¿no?, una nueva perspectiva en términos de regulación del mercado de trabajo, y eso se lo están preguntando todos, ¿no?, en todo el mundo. Nos preguntan cómo regulamos el teletrabajo, qué tipo de prerrogativas, derechos eso genera, ¿no? Y sí, ¿qué pasa, por ejemplo, si hay un accidente? Claro. Si eso es un accidente de trabajo, ¿no?
sea, todo eso requiere un cambio normativo y el OIT también está apoyando a los países con respecto a eso. Perfecto, pues bueno, nos quedamos sin tiempo, entonces le quería agradecer mucho Vinicius Piñeiro, director regional de la OIT para Latinoamérica. Muchas gracias por acompañarnos y pues la conversación de este tema tan de coyuntura y tan interesante. Que muchas gracias, Rubén. Un placer. ¿Eh? Un saludo para todos.